días, amigos y amigas de Lima Norte y de todo el territorio nacional. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Mi nombre es Carlos Chevasco. Hoy, sábado de gloria, sábado 3 de abril del 2021, nos reencontramos con tu programa preferido, Punto de Encuentro. De antemano, el agradecimiento por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de las imágenes de Punto de Encuentro. Prometemos que este programa será muy especial sobre temas que a usted le interesa escuchar, que le interesa ver a través de las imágenes y con el análisis respectivo sobre cada tema de coyuntura nacional, para que usted, amigo y amiga, se forme su propia corriente de opinión, porque este programa es para que usted se forme su propia corriente de opinión. Vamos a empezar el programa con el tema del día, de la semana y de todos estos días, porque estamos prácticamente a 8 días de las elecciones presidenciales y nada está dicho. Sin embargo, las encuestas dan cuenta que Johnny Lescano, el candidato de Acción Popular, está encabezando las encuestas. Pero eso no significa que Johnny Lescano pueda ser el ganador en primera vuelta, porque no va a haber primera vuelta. El porcentaje que tiene Johnny Lescano de su seguidor no es mucho. Y como el pueblo peruano es indeciso, siempre a última hora decide por quién votar. Es así que en las imágenes que estamos observando, Johnny Lescano tiene 12.1%. Más atrás está en el segundo lugar Keiko Fujimori con 7.9%. Si hablamos la diferencia de Johnny Lescano con Keiko Fujimori, es de 5 puntos, que en materia de encuestadoras técnicamente están empatados. Eso quiere decir que nada está dicho. Inclusive Lescano puede caer y los que están atrás, los que le están siguiendo, pueden pasar adelante. Esta elección o estas elecciones del día domingo, para saber quiénes pasan a la segunda vuelta, es de fotografía. Es una final de fotografía. ¿Por qué digo de fotografía? Porque si vemos las diferencias entre uno y otro candidato, no es mucho. Si bien Johnny Lescano está en el primer lugar con 12.1%, seguido de Keiko Fujimori con 7.9%, vamos a ver quién le sigue ahí a Keiko y a Johnny Lescano. A ver si, Nico, nos pones en primer plano la encuesta. Ahí están, ahí le voy comentando. Ahí le decía, la diferencia entre Johnny Lescano y Keiko Fujimori es de 5 puntos. Técnicamente están empatados. Detrás de Keiko Fujimori, en el tercer lugar, está Forsyth con 7.4%. Más atrás está Rafael López Aliaga con 7.2%. Luego sigue Hernando de Soto con 6.5%. Y Verónica Mendoza está con 5.7%. Pedro Castillo, el candidato que está dando la sorpresa, está con 3.7%. Hay que indicar que Pedro Castillo ha dejado atrás a Julio Guzmán, a Salaverry, a Daniel Urresti, los ha dejado atrás. Y él está delante de ellos. Por eso que es la sorpresa en esta contienda electoral. Pero hay otro simulacro de votación que le vamos a dar a conocer. Ahí está el simulacro de votación. Es decir, esto es cuando usted ya está decidido, está con la cédula en la mano, y vemos que Acción Popular tiene
8.0%. En Lima Norte tiene 5.8%, 3.9% y tiene 12.4%. En el sur oriente, Lescano tiene 14.1%, 10.6%, y en la zona urbano-rural tiene nada menos que 7.4%, 10.3%, y en Lima Provincias tiene 5.8%, luego subió a 9.3%. Fuerza Popular tiene primero 3.9% en Lima Norte, luego avanzó un poco a 8.1%, y en el centro tiene 5, o mejor dicho, tiene 5.8%. Cuando hablamos del centro nos estamos refiriendo a la zona centro de Lima. Y también podemos ver a Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. Está a 4.2%, 3.2%, subió, bajó, luego subió 5.8%. Es decir, todo indica que nada está dicho, que esta segunda vuelta está cantada, pero no sabemos quiénes van a ser. Por el momento, relativamente, nos atrevemos a decir que Johnny Lescano está con un pie en la segunda vuelta. Digo con un pie porque inclusive la diferencia de 5 puntos, que es técnicamente empatado, podría ser superado por alguien que está detrás de él. Y es por eso que ya nadie de los candidatos sabe quién va a pasar, al menos entre los primeros 5 lugares. ¿Y quiénes son los primeros 5 lugares? Encabezando Acción Popular, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Victoria Nacional, y bueno, ya por ahí que comienza más o menos a dar cosquillas es Podemos Perú. De ahí está Somos Perú, que la diferencia es muy lejos sobre los primeros lugares de los sondeos. Como vuelvo a reiterar, amables televidentes, nada está dicho de aquí al 11 de abril. Vamos a ver qué sucede. Sobre esto vamos nosotros a conversar en unos instantes con el analista político, el ingeniero Melvin Rodríguez, para que nos dé su apreciación con respecto a esta campaña electoral que concluye el día domingo 11 de abril, cuando todos concurramos a las urnas. Ya está con nosotros en el hilo telefónico el analista político, el ingeniero Melvin Rodríguez, a quien le doy la bienvenida a Punto de Encuentro para analizar el desarrollo de esta contienda electoral. Ingeniero, muy buenos días. Carlos Chabasco, muy buenos días. Gracias por ese espacio. Quisiéramos saber, a 8 días de las elecciones presidenciales, ¿cuál es su apreciación sobre el particular viendo el resultado de las encuestas? Bueno, vemos aspectos que se van manejando pues en temas de tendencias, ya por más cercanía que uno está llevando, se va un poco afinando, se va sincerando el tema de las cifras con respecto a la elección del ciudadano. El ciudadano ya viene pues haciendo casi una somera definición con respecto a quién va a ser su candidato para la presidencial. Eso de alguna manera ayudado pues con el aspecto que viene manifestando a cada momento el tema de los debates, el tema de las informaciones que van saliendo, el tema de muchas veces hasta guardan información para el último para poder hacer caer al candidato, digamos que generalmente está en la terna de arriba, para ir cambiando las tendencias. Y eso un poco va definiendo para que cada uno en el mejor tema de estrategia que pueda llevar, ya no solamente sea por plan de gobierno, por propuestas, por proyectos, por proposiciones, por
incluso por promesas, ¿no? Promesas, y que algunas incluso se ajustan a populismos. Entonces, todos esos aspectos ya va entrando en una recta final donde el ciudadano va generando tendencias, considerando que tenemos dos tipos de ciudadanos para esos aspectos, ¿no? Aquellos que analizan la parte política, aquellos que analizan el plan de gobierno, aquellos que más allá de la alta publicidad que pueda existir, comienzan ya a definir a su candidato, ya sea por las propuestas que muchas veces son de orden de conveniencia, ante otras que generalmente son aspectos populistas, ¿no? Y que el alto porcentaje del ciudadano, y aquí viene la otra parte del ciudadano, el otra parte del ciudadano define todavía en los últimos 2 días o el último día, incluso la mayoría define en la cola, y definen la cola por un aspecto de consulta del boca a boca, ¿no? ¿Quién va primero? ¿A quién van a ir ustedes? Y aquel que le dice, mire, yo voy a votar, que justamente tiene en este momento el primer lugar, entonces por ese candidato marcan. ¿Pero por qué? Porque es tanta la irrelevancia del ciudadano que está cansado de tantas autoridades que no hacen nada, que valgan verdades y le da igual marcar por el primero, por el segundo, por el tercero, porque sabe que su situación económica, laboral, siempre va a depender de ese ciudadano mismo, no necesariamente por las acciones políticas que vayan o de decisiones de gobierno que vaya a cambiarle la vida drásticamente, ¿no? Sabe este ciudadano que se va a tener que regir a su propio trabajo, a su propio esfuerzo, a su propia chacra, a su propia producción, a su propia construcción, porque valgan verdades, siente que el gobierno nunca le ha dado favorecimientos en cuanto a su línea laboral, y más aún si pertenece al alto porcentaje informal del ciudadano que no tiene más que trabajar de repente en la ilegalidad, pero sin la consecuencia de que el gobierno pueda hacer algo por el ilegal, ¿no? Generalmente todo es para el legal, todo es para el formalismo, y para el que está formal incluso le dan una serie de parámetros y una serie de secuencias que tiene que pagar, digamos, más allá de impuestos y otros aspectos más. Sujetarse a ser formal significa pues adecuarse a todos los parámetros de cambios que hace el gobierno, pero el informal prácticamente le da igual, porque el informal no recibe, digamos, aspectos que sean connotados por parte del gobierno, no está considerado generalmente, y es el alto porcentaje. Entonces vemos cómo ahora ya se va sincerando por parte del ciudadano, que va afinando temas de carácter electivo, para poder en la próxima semana ya tener una tendencia de quiénes van a la segunda vuelta, porque con seguridad hay segunda vuelta, eso ni dudar, ¿no? Eso está ya clarísimo, está a rajatabla, nadie va a pasar del 20%, valgan verdades, así que, y porque está el voto, está atomizado, ¿no? Se han presentado nuevos candidatos, aquellos que eran los outsiders, por ejemplo, de las campañas anteriores, hoy por hoy no pasan ni el 3%, entonces vemos cómo cambia la situación política del Perú, y sobre todo pues el pronóstico que nosotros podamos tener como un próximo y mejor candidato, sobre todo que los que hemos tenido con anterioridad. Eso quiere decir que nadie está seguro de pasar a la segunda vuelta, porque si vemos la diferencia de Johnny Lescano con Keiko Fujimori, con Forsyth, con Hernando de Soto y los que están peleándose en un segundo lugar, eso significa que inclusive Johnny Lescano no podría pasar. Es una incertidumbre porque la diferencia es mínima del uno sobre el otro. Claro, el voto se va a ir ajustando más y más aún hasta el último día, e incluso el mismo día en la cola, en la votación, se va a ir ajustando el voto, se va a ir ajustando. Menos mal, y lo pongo así, es que no vamos a tener ese voto electrónico que de manera virtual o digital o electrónicamente pueda tener algunos errores, ¿no? Esto va a ser prácticamente un voto papel y lápiz, donde la contabilidad, o lapicero en todo caso, donde la contabilidad pues va a hacer y va a jugar un papel predominante el tema de los personeros, porque los personeros van a definir
voto a voto, papel a papel, en mesa, prácticamente ese minúsculo margen de error que hay entre un pelotón de 5 candidatos que están prácticamente en la parte superior, ¿no? y que han atomizado el voto. Entonces, mientras más candidatos haya en el pelotón de arriba, el voto se va a atomizar, ¿no? Inclusive tenemos al profesor Pedro del Lápiz que se ha metido prácticamente, se está considerando de que incluso su partido va a pasar la valla electoral, va a meter congresistas, incluso por el porcentaje que tiene, incluso el número de congresistas se va a ver atomizado, ya no va a haber una mayoría absoluta como lo hemos tenido en algún momento por número de congresistas, porque incluso el voto blanco o viciado se ha reducido. Usted sabe que el voto blanco o viciado no entra al porcentaje de poder canalizar, de poder hacer las estadísticas, no entra para la elección del voto congresal. Si está separado, obviamente, solamente entran los votos válidos. Y entonces, como hay un alto pelotón arriba, como que son hasta 5 o 6 candidatos que se están atomizando el voto, entonces el número de congresistas también se va a reducir, habiendo fuerzas equitativas, pero minoritarias, en cuanto al tema del congresal. Y el tema de los candidatos a la presidencia, pues definitivamente nos da un indicador de que no va a haber en primera vuelta, y vamos a tener que elegir ajustadamente al candidato A y al candidato B que pase a la segunda vuelta, ¿no? Eso está Claro, clarísimo. efectivamente, nunca en un proceso electoral se ha visto una disputa por la segunda vuelta. ¿Quiénes pasan? Siempre había uno que estaba seguro, pero aquí estamos viendo que nadie se está seguro, ni el propio Lescano, porque técnicamente Lescano está empatado con Keiko Fujimori, con el que le sigue. Pero de antemano ya vamos notando que vamos a tener un Congreso fragmentado, y el gobierno o el que gane la presidencia de la República va a tener que lidiar con estos grupos parlamentarios en el nuevo Congreso de la República. Claro, es más, Lescano corre el riesgo de que ni siquiera pueda pasar a la segunda vuelta, porque está ajustado los mínimos porcentajes, siempre hay un más, menos de 5, 7, 3%, por ejemplo, en el tema de las encuestas, porque esos son temas estadísticos, ¿no? Ahora, más allá de eso, las encuestadoras es otro aspecto que nosotros tenemos que también considerar, porque finalmente el papel predominante que jugaron las encuestadoras últimamente en la última elección que tuvimos, que fue a nivel municipal, las encuestadoras jugó un papel predominante, y eso se lo podemos preguntar fácilmente al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ¿no? Que a una semana antes de la elección estaba con el menos del 2%, y una semana después estuvo con la tendencia de 14, 15%, y se hizo alcalde. Por eso es que tenemos ahora muchos alcaldes distritales que han entrado con Acción Popular, que ha sido su primera vez, probablemente, pero hoy por hoy han tomado la alcaldía, y es que la encuestadora jugó un papel muy predominante. Ahora, amén de las encuestadoras, que sean pues empresas que den la garantía, la seguridad y el servicio eficiente o eficaz de una encuestadora. Yo particularmente, que mucho tiempo he trabajado por Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, yo jamás, a mí me ha parado, no sé si a usted, estimado Carlos Chevajo, no sé, a mí jamás me ha parado una encuestadora o un jovencito con chaleco y me ha dicho: mire señor, somos de la empresa Datum, o somos de la empresa Ipsos, o somos de la empresa CPI, quisiéramos saber, por favor, con su puño y letra, vamos a marcarle acá, que nos diga usted por quién va a votar para estas elecciones municipales, o qué le parece el gobierno, o qué le parece el Congreso de la República, qué porcentaje le daría. No sé usted, estimado Carlos Chevaco, pero yo, a mis 48 años, hasta el día de hoy, ninguna encuestadora me ha parado a mí para poder decir, y no por último, si no me ha parado, no he visto ni siquiera cuadrillas
de jovencitos o jovencitas parados en sitios donde haya alta afluencia de público y a mí me haya parado. No sé, los demás ciudadanos, en realidad yo he tenido la mala suerte de que nunca me he cruzado con un encuestador. Entonces, quisiera saber cómo se manejan las encuestas. Preguntémosle pues a estas grandes empresas, o al menos usted ha visto en sus páginas web videos o grabación en vivo que están haciendo las consultas, las encuestas a ciudadanos. No lo sé. Eso me deja en duda, ya hay antecedentes. Si no, preguntémosle a Montesinos, 20.000, $30.000 le pagaban a encuestadoras para variar los números. Y como el alto porcentaje del ciudadano se basa prácticamente en lo que digan las encuestas, en lo que digan los titulares, sin haber hecho un análisis concienzudo, es que por eso se lleva esta tendencia que es de un manejo psicológico social para el ciudadano y que finalmente redunda en quién, en el candidato que ellos apuntan o que en un contubernio de empresas apuntan. Entonces ese es otro tema más, que los malos antecedentes de las encuestadoras y las evidencias sociales, reales o en campo, no la tenemos. No lo sé usted, estimado Carlos Chevaco. No, quiero darle la razón, porque a mí tampoco nunca me agarraron en la calle o en algún lugar fuera de mi trabajo, de mi casa, y me preguntaron por quién voy a votar. Pero sí tengo una experiencia, porque fui asesor más de 18 años con el mejor alcalde que tuvo Lima Metropolitana, el ingeniero Augusto Miyashiro. Y en esas reelecciones que él tenía, ahí sí iban a tocarle la puerta y le decían, ¿estás favorito? Le iban a hacer la encuesta prácticamente a él, ¿no? Ahí sí iba un representante Ya, de las encuestadoras para decirle, ¿estás favorito? Pero, ingeniero, tenemos que sondear en su distrito y tanta cosa por ahí a ver si nos ya. apoya. Cosa de que, en verdad, como usted dice, la transparencia en el manejo de las encuestadoras se debe de conocer para tener confianza, ¿no? Pero esto no sucede, pues. Credibilidad, así es, claro, ¿no? Las Y encuestadoras eso, siempre buscan al que presuntamente está favorito o está adelante, ¿no? claro, o a quien esté financiando las encuestadoras para ver también de colocar a su favorito. Como le digo, mención aparte, ¿no? Una evidencia que tuvimos de orden social, psicológico social, fue el tema de Jorge Muñoz, hoy por hoy alcalde de Lima. Entonces, ¿por qué, bajo esas tendencias o aspectos, cómo varía la sensación psicológico-social del ciudadano de a pie, que prácticamente hace una tendencia de esto y finalmente tenemos los gobernantes que tenemos? Mención aparte de algunos que merecen, obviamente, estar sentados y hacer no solamente la capacidad de gestión que puedan tener como autoridades, sino la eficacia y efectividad de ejecutar gastos presupuestales que muchas veces se devuelven al erario nacional, y eso es lo que justamente la población pues espera: obras, espera acciones, espera seguridad, espera ahora mismo más salud, más inversión en salud, porque todos prácticamente estamos expuestos. Acá no hay distinción de tinte, de color, de raza, de economía, de orden, de carácter social. Prácticamente todos estamos expuestos a esta pandemia que poco y nada hace el Estado como para poder resarcir justamente y menguar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, que estamos expuestos todos, aparentemente, prácticamente todos, ¿no? Sé de colegas suyos muy cercanos que también han acaecido con este tema del COVID, y así, ¿no? ¿Quién no tiene un familiar cercano que ha sido tocado por el COVID y quizás hasta se lo ha llevado, ¿no? Claro, ahora estamos con esto de las elecciones y estamos un poco dejando de lado lo que está ocurriendo con la COVID, ¿no? Pero finalmente, ingeniero, ¿qué sensación le dejó el debate, estos tres debates donde los candidatos se presentaron y fue lo mismo de siempre, propuestas y propuestas y bueno, y pullas? ¿Qué lectura le Sí, da usted a estos tres debates? mire, acá podemos tener, desde mi óptica, desde mi modesto análisis, podemos tener aquellos que fueron con la intención de poder exponer su plan de gobierno, exponer sus propuestas, pero algunos de ellos se han encontrado con una serie de ataques y puyazos que obviamente han tenido que desviar
el tema de su manejo del plan de gobierno, de su exposición del plan de gobierno, para ponerse a dedicar a contestar los puyazos, ¿no? Algunos que han sido 80% puyazos, 20% de lo que es propuesta de plan de gobierno o exposición, y otros a la inversa, ¿no? Otros han expuesto prácticamente 80% del plan de gobierno y 20% de puyazos, pero estos pues que justamente han tratado de avasallarse con su plan de gobierno son los que están en el pelotón más chiquito, ¿no? El pelotón más abajo, el que tiene menos del 5% y que aparentemente no pasarían la valla y perderían la inscripción de sus partidos políticos, ¿no? Yo, entre los notorios, particularmente a mí, me ha parecido Verónica, una muy buena exposición de Verónica, ¿no? El doctor Hernando de Soto también ha tenido muy buenas exposiciones de aspectos que consideramos puedan ser relevantes como para poder hacer cambios en el Perú, en realidad que está tan álgido de cambios, ¿no? Otro que tuvo una muy buena exposición y manejo fue el candidato del PPC, por favor si me ayudas con el nombre, Bengolea, por ejemplo, bastante serio en su exposición, bastante concreto en su exposición, y así, y paro de contar, ¿no? Urresti también obviamente ha tenido mejores exposiciones, pero también 50-50, ¿no? Porque ha ido con puyazos igual, a otros que también seguramente se lo merecen, o haciéndoles recordar, ¿no? Ollantaytamala en realidad parece que le ha salido ya el tema del macho alfa, porque siempre veíamos que quien dominaba esto era la mujer, era la esposa Nadine Heredia, pero ninguno de los candidatos, por ejemplo, se atrevió a tocar este aspecto. Consideramos porque seguramente en ese respeto del orden de ideas de las ponencias del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero, y ahí, paro de contar, ¿no? El resto en realidad está haciendo pininos, el resto en realidad está para más adelante, para de aquí en la siguiente elección, ¿no? Como George Forsyth, por ejemplo, que puede ser un muchachón con muchas muy buenas ideas, pero consideramos que su progreso de paso a la presidencia es muy prematuro, muy acelerado, y él todavía aún está para aprender muchos aspectos más, ¿no? Él de regidor pasó a la alcaldía, abandonó su cargo en la alcaldía, y considero que la presidencia es una garrocha que en realidad puede caer mal por haberse saltado varias fases en el manejo no solamente político, sino funcional de una autoridad. Muy bien, ingeniero, ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa Punto de Encuentro. Espero que en otro momento podernos tener aquí en la sala de estudios, en la misma cabina, para poder conversar directamente. Muchas gracias, les deseo un lindo sábado de gloria. Permiso. Muchas gracias, Carlos Chevasco, gracias por la invitación, un abrazo. Hasta luego. Muy bien, estuvo con nosotros el ingeniero Melvin Rodríguez Minchola, analista político, y ha corroborado lo que este servidor les venía diciendo. Nada está dicho. Ninguno de los candidatos sabe quién va a pasar a la segunda vuelta el próximo domingo 11 de abril. En verdad que la diferencia de porcentajes de uno sobre el otro no es mucho, por lo que está peleada la segunda vuelta. Inclusive el propio Johnny Lescano no podría pasar, porque su diferencia sobre Keiko y sobre los demás es de 5 puntos. Y en materia de encuestas, técnicamente están empatados. Así que esta definición para la segunda vuelta es de película. Y el próximo domingo sabremos quiénes van a la segunda vuelta. Mañana es último día para dar a conocer encuestas. Ya el lunes nadie podrá dar a conocer resultados de encuestas, salvo por las redes sociales, que la ley no lo prohíbe, pero públicamente a través de los medios de comunicación televisivos, programas informativos, programas periodísticos, se podrá dar mañana, último día, resultados de encuestas. Después, en cura de silencio. Amigos y amigas, nos vamos a separar por unos instantes con Punto de Encuentro. Luego regresamos con lo que resta de nuestro programa. Ya volvemos.
apoyo de la empresa Bacus, que nos hace llegar sus Malting Powers, el señor Alfredo Pérez, que se hace presente con los juguetecitos para los niños de Jachubampo. Estamos muy agradecidos por la recepción, estamos disfrutando de una pequeña chocolatada preparado por los pobladores de acá del mismo Jachubampo. Por lo menos por un momento, se le agradece una vez más a este ONG Uyari Perú. Quedamos sumamente agradecidos la comunidad. Muchas gracias por juguete, por panito. Pero, ¿está bien? Gracias a Dios, papá y yo. Más. Bueno amigos, les presento los cuadros de graduación. Este es el modelo Cibergraduación y este modelo se llama Perú es una maravilla. Les voy a explicar un poco de las características de este hermoso cuadro. Está hecho de biomadera, cubierto con cristal escarchado y tiene piezas 3D. El cuadro mide 49 por 60 centímetros. Con estos dos modelos contamos con 5 o 6 fotos. No se olviden de llamar a los números de contacto. Regresamos con punto de encuentro y otro de los temas que vamos a abordar en estos instantes está relacionado a la pandemia. Estamos distraídos, amables televidentes, en las elecciones, en los debates, pero en los hospitales sigue faltando oxígeno, sigue faltando camas hospitalarias, los médicos ya están cansados, las enfermeras también están cansadas. Es decir, la situación en los hospitales con el avance de la pandemia cada vez va en aumento el número de contagios y el número de fallecidos no desciende, menos de 150. Es decir, estamos viviendo una segunda ola que no sabemos cuándo va a llegar a su pico más alto y comience a descender. El gobierno está dando muchas facilidades para salir con el pretexto de la reactivación económica. Si bien es cierto
todos necesitamos tener recursos económicos para afrontar el día a día, tampoco puedes abrir abiertamente las puertas para que todos salgamos y estemos ahí en las aglomeraciones que acaban a las finales con contagios. En las últimas 24 horas, se han registrado más de 3.500 contagiados y el número de fallecidos es de 178. Es decir, nos estamos distrayendo de las elecciones, de los debates, pero los contagios van en aumento, el número de fallecidos van en aumento y estamos abriendo las puertas para salir. Entonces, hay que tener presente que estamos conviviendo con esta pandemia, que esta pandemia no la hemos acabado, que vamos a tener para adelante mucho más que seguir. Y tenemos que seguir cuidándonos, pero el gobierno no puede flexibilizar mucho las medidas de bioseguridad, porque al hacer eso está permitiendo que los contagios aumenten. Fíjense ustedes, Semana Santa, cuarentena absoluta. ¿Alguien lo ha respetado? No, hemos visto que un día antes miles de personas han salido a diferentes puntos del país. Hemos visto que más de una persona ha salido al mercado. Los mercados siguen iguales. Es decir, se ha flexibilizado las medidas de seguridad sabiendo que el peruano, en su mayoría, son irresponsables. Y estamos ¿qué? Dando pie para que esta pandemia siga en aumento y los contagios continúen en forma desenfrenada. Vamos a hacer un paréntesis a nuestros comentarios y nos vamos al Callao, porque desde ahí nos informa Leonardo Vargas. Muy buenos días. Gracias, Juan Carlos Echevasco. Para punto de encuentro, temperatura 22 grados centígrados, a 383 días de emergencia nacional del COVID-19, total de infectados en el Callao 75.180, decesos 2.773. En 6 días fallecieron 36 personas en un promedio de 6 por día. Están colocando en estos momentos la primera dosis de la vacuna a bomberos del Callao en la Garibaldi número 7 de la avenida La Marina. A nivel nacional han fallecido 47 agentes bomberiles. También se está vacunando en estos momentos a la población de adulto mayor en Distrito de la Perla, en Bellavista y La Legua, que será hasta el día lunes por la regresa al Callao. Alcaldes solicitaron al gobierno de Francisco Sagasti reorientar lo que es de la política sanitaria masiva con la vacunación a la población, que se incluya también a los gobiernos locales. En el documento figuran Pío Salazar Villarán de La Punta, Pedro Espadaro Files de Ventanilla, asimismo Juan Guevara de San Miguel, Jorge Quintana de Jesús María, Luis Molina de Miraflores, Augusto Millachero de Chorrillo, José Rodríguez de Barranco y Stephen Más de Pueblo Libre. La Fiscalía del Callao dio a conocer facilidades a litigantes en el establecimiento de una sede única de turno desde el lunes 5 de abril en el Girón Supe, cuadra 5, entre la avenida Fernandini, también en Santa María Sur. La atención es en el primer piso como la medida sanitaria y desinfección, lo declaró el presidente de la Junta de Fiscales.
Muy bien, gracias a Leonardo Vargas, siempre con las noticias del primer puerto del país, aquí en Punto de Encuentro, información de primera mano, con el enlace telefónico desde el Callao con Leonardo Vargas. Regresamos al tema electoral, porque estamos a 8 días de las elecciones y nada está dicho. Ninguno de los candidatos que supuestamente estaban favoritos están seguros de pasar a la segunda vuelta, pero sí están peleados, y esos son Johnny Lescano, Keiko Fujimori, está Rafael López Aliaga, está Forsyth, entre los primeros. Luego ya viene por ahí Urresti y vienen los demás, Hernando de Soto, pero si vemos, en el primer lugar tenemos a Johnny Lescano, con 12.1%, está Keiko Fujimori con 7.9%, en el tercer lugar está Forsyth con 7.4%, en el cuarto lugar está Rafael López Aliaga con 7.2%, en el quinto lugar está Hernando de Soto con 6.5%, en el sexto lugar está Verónica Mendoza con 5.7% y en el séptimo lugar está Pedro Castillo. Se podría decir que entre estos 7, dos de ellos van a pasar a la segunda vuelta electoral. Relativamente, Lescano está con un pie adentro, relativamente. Pero no sabemos qué va a pasar de aquí al domingo, porque la población electoral en nuestro país es indecisa. El peruano últimamente en los procesos electorales no le ha tomado confianza a los candidatos, toda vez que a lo que hemos elegido últimamente de presidente de la República, todos nos han fallado, acusados de corrupción, inclusive han ido presos. Y hablar de los congresistas, peor. ¿Por qué? Porque nos han traicionado, han actuado de espalda a la realidad, no han hecho lo que prometieron. Entonces, todo esto genera desconfianza en el elector, en el ciudadano de a pie, que ya no confía ni para el candidato a la presidencia de la República, mucho menos para el Congreso de la República. Por eso que se vive hoy en día este clima de incertidumbre a 8 días de las elecciones, porque no sabemos quiénes van a pasar. No sabemos quiénes van a pasar a la segunda vuelta, mucho menos quiénes van a ganar una curul. Entonces, la cosa está sumamente peleada. Pero fue tan peleada el último debate de los 3 que organizó el Jurado Nacional de Elecciones. El último de los debates fue tan peleado donde uno de los candidatos salió con el pie en alto. Y muchos dicen que fue el chaleco de Rafael López Aliaga, quien se mostraba en esta campaña electoral candidato violentista, porque acusaba e insultaba con adjetivos a sus adversarios. Era muy violento, no medía sus palabras. Entonces todos pensaban que en este debate, donde estaba Johnny Lescano, donde estaba Salaverry, donde estaba Guzmán y Rafael Santos, el señor López Aliaga iba a salir a darle, como se dice en el argot criollo, su chiquita. Sin embargo, él no hizo eso, hizo lo contrario. Se dedicó a leer, a leer, a leer, mientras que Santos comenzó a atacar nada menos que a Johnny Lescano, a atacar a Julio Guzmán y a atacar a Salaverry. Y todos lo que hemos visto en este último debate, nos hemos dado cuenta que el señor López Aliaga tenía prácticamente a su escudero, el que disparaba con metralladora a esos 3 mencionados. El Club de los Lagartos inclusive lo llamó, que
creó esta frase, el Club de los Lagartos. Porque el señor Rafael Santos propuesta no presentó, se dedicó a atacar, atacar y atacar, mientras que el señor López Aliaga se dedicaba a leer todo lo que daba a conocer. Hay un dicho bien conocido en el mundo intelectual y en el mundo político. El que lee, el político que lee, lee y lee, demuestra inseguridad en sus palabras y en sus propuestas. Demuestra que no se tiene confianza en él mismo. Y es por eso que el señor Rafael López Aliaga se la dedicó todo el debate a leer, inclusive se equivocaba de hoja, de temas. Pero quien dio ahí la sorpresa, con unas frases que muchos no sabíamos lo que significaba en quechua, fue nada menos que el señor Ciro Gálvez, del partido Runa, quien llamó la atención a lo que estaban protagonizando esos subterfugios, encabezados nada menos que por el señor Rafael Santos. Vamos a ver las imágenes de Ciro Gálvez, quien participó en este debate a través de las imágenes, porque no pudo estar presente, estaba con COVID, a través del Zoom. Ahí el señor Ciro Gálvez participó, pero le llamó y le jaló las orejas en quechua a los candidatos que estaban en ese momento protagonizando ciertos enfrentamientos. Escuchemos y miremos las imágenes. Ñoqanchik inkakunapa churankunaqa kallpasapam kanchik manam maulasunchu ni imaypas kay Perúninchik hanayman puririnanpaq. Chaynam kanan wawqi panikuna uyarisqaykichik hina wawqi panikuna kay qachakunaqa imaypas hina kaqchallatam rimawanchik. Chu yanqachus yanqam imayna cumplinqakuchus. Ñuqanchikqa alliqarim kanchik wawqi panikuna kay qachakunata chinkachisungmi muqurusungmi kay warakawan segurusun llapanta. Kunanqa yuyaypapas ñawinchiktam kicharina. Les invoco que retomen la cordura imaynam chayna qachakankichkaw waqrakuna manam chaynaqa allinchu. Runa te lo garantiza, hermano. Chaynam kanqa ñuqanchikqa qarim kanchik chay qacha suwakunata sipirusungmi muqurusungmi diwayllunchikuna churinchikuna allin kawsananpaq. Ari wawqi panikuna llaqtamasikuna suwakunaqa manam masiwasunchu. Qachakunataqa kallpawanmi allin urumi makihinan imanasumpas chay qachakunata. Están metidos en la corrupción y no han hecho nada. Y por eso el pueblo peruano no les cree. Yangam chay, yangarema opakunaga, chay mi wawqi paniku. Bueno, uno no sabe mucho de quechua. Y en el momento en que el señor Ciro Gálvez se refería a los candidatos en quechua, yo decía, ¿qué estará hablando? ¿Qué estará diciendo? Y en verdad que tanto era mi deseo de saber que quería llamar a alguien para preguntarle qué es lo que ha dicho. Porque como periodista tenía que saber, pero lamentablemente en ese momento no podía saber, descifrar lo que había dicho el señor Ciro Gálvez a los candidatos que en ese momento estaban protagonizando ciertos subterfugios, ciertos enfrentamientos. Pero luego al día siguiente ya me tomé el tiempo y a través de llamadas con colegas, periodistas y personajes que dominan el quechua, me dijo, lo más importante de todo eso, la frase que más resalta de todo lo que ha dicho el señor Ciro Gálvez es que los ha llamado cachudos. Esa es la palabra que más resaltó de esa jalada de oreja, más allá de que los vamos a ahorcar, le vamos a cortar las manos, que traidores, más allá de todo eso, los llamó cachudos. Y en verdad que a más de uno le cayó bien ese puñete lanzado por Ciro Gálvez a estos candidatos que en verdad no pensaban que
el candidato de Runa se iba a expresar en quechua de ellos de la forma como lo hizo. La palabra que más sobresalió en estas frases de Ciro Galvez fue que los llamó cachudos. Por eso que ahora en adelante tendré que inmediatamente, cuando alguien se refiere y hable en quechua, tengo que preguntar, porque no vayan a hacer que por ahí me manden bien lejos por no conocer el quechua. Amigos y amigas, estamos llegando a la parte final de Punto de Encuentro. Espero que el análisis que hemos hecho en el programa les sirva de mucho, tanto en el plano político electoral, para que usted se forme su propia corriente de opinión y tome una decisión acertada el próximo domingo cuando vayan a votar. No votemos porque me simpatiza, porque tiene los ojos verdes o porque es carismático. No nos dejemos engañar. Hay que revisar bien la hoja de vida de los candidatos. Ahora que hemos visto el debate, hagan un análisis ustedes mismos de la participación de cada uno de los candidatos, de sus propuestas, de su comportamiento. Entonces, ¿para qué? Para que al momento en que tienen que votar, lo hagan conscientemente. No votemos por consigna, votemos con conciencia. Pensemos que los próximos 5 años, el Perú, que está golpeado, necesita de un gobernante que se ponga a la altura de la realidad que vive el país. No nos dejemos engañar, no nos dejemos llevar porque es el candidato que tiene mejor fisionomía física, que es carismático, que es alegre. Eso a las finales no va a servir de nada. Ya hemos visto candidatos que han sido carismáticos y que han llegado a ser gobernantes y nos han traicionado. Un ejemplo, 2 ejemplos. El Chinito, tecnología, salió con su tractor. El Chinito, qué lindo el Chinito. A las finales el Chinito, ¿cómo acabó? ¿Cómo acabó su gobierno? El señor Alan García, buen floro, simpático, carismático, ¿cómo acabó? ¿Cómo acabó? Matándose. El señor Toledo, el cholo rústico que se enfrenta, que la marcha de los 4 suyos, ese hombre sí vale la pena. ¿Cómo acabó? Fugándose del país, preso en Estados Unidos y con la amenaza de que lo traigan al Perú. Y por último, el señor Ollanta Humala, quienes todos pensábamos que iba a poner rectitud, acabar con la inseguridad que vive el país, porque era un militar, que iba a gobernar con la jerarquía de un militar para poner freno a la violencia, al clima de inseguridad que vive el país. ¿Qué pasó? No pasó nada. Le pusieron una falda y así estaba gobernando en Palacio de Gobierno, porque la que mandaba ahí era Nadine. Y no estoy exagerando, porque en cada presentación pública del señor Ollanta siempre mencionaba Nadine, 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 Nadine para aquí, Nadine para allá. Él era el títere de la ex primera dama. Entonces, no nos dejemos llevar por simpatías, no nos dejemos llevar porque habla bien, porque eso no. Miremos bien. Hemos tenido 3 debates, estamos viendo las propuestas que lanza cada candidato, analicemos y decidamos con objetividad, con seriedad, pensando en el Perú. El próximo sábado nos vamos a reencontrar a un día de las elecciones para hacer un análisis más concienzudo de todo lo que ha pasado o lo que va a pasar en esta semana, que es crucial para todos los candidatos, y que usted, amigo y amiga televidente, esté seguro que estará pendiente de nosotros con nuestros comentarios, con nuestro análisis en Punto de Encuentro. Muchas gracias. Que tengan ustedes un lindo sábado de gloria, que Dios los proteja. Nos reencontramos, Dios mediante, el próximo sábado. Permiso.